La noche estaba cubierta por un manto de tinieblas, y el mar de Galilea rugía como una fiera indomable. El viento azotaba la pequeña barca de los discípulos, levantando olas que parecían muros de agua dispuestos a tragárselos en cualquier momento. Los hombres luchaban con todas sus fuerzas, remando sin avanzar, empapados hasta los huesos, con los brazos entumecidos por el frío y el miedo. Cada relámpago iluminaba sus rostros aterrados, revelando que estaban al borde de la desesperación. Fue entonces cuando, entre la neblina y el estruendo del mar, apareció una figura misteriosa caminando sobre las aguas como si fueran tierra firme. No se hundía, no era arrastrado por las olas. Avanzaba con una calma majestuosa que desafiaba la lógica y el terror de la tormenta. «¡Es un fantasma!», gritaron algunos, dominados por el pánico. Pero una voz clara, serena y llena de autoridad atravesó la oscuridad como un rayo de esperanza. «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo!». En ese instante, el corazón de Pedro ardió con una mezcla de fe y audacia. Mientras los demás seguían temblando de miedo, él se atrevió a pronunciar las palabras que cambiarían la noche para siempre. «Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas». Esta historia, queridos hermanos, no es solo un relato antiguo para admirar desde lejos, es un espejo en el que podemos ver nuestras propias batallas de fe. Todos, en algún momento, nos encontramos en medio de tormentas, problemas familiares, crisis económicas, enfermedades, dudas que nos sacuden como olas furiosas. Pedro nos enseña que, en medio de esas tempestades, lo que marca la diferencia no es la fuerza de nuestros brazos ni la estabilidad de nuestra barca, sino la voz que decidimos escuchar. La fe genuina no significa ausencia de miedo, sino la valentía de mirar más allá de las olas y fijar los ojos en Jesús, el único que camina sobre lo imposible. Hoy este relato nos recuerda que incluso cuando la duda nos hace hundirnos, la mano del Maestro está siempre extendida para rescatarnos. La pregunta que debes llevar en tu corazón es: ¿en qué o en quién estás fijando tu mirada en medio de tu tormenta? Si esta historia toca tu vida, dale me gusta a este video para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas enseñanzas que fortalecerán tu fe. Y ahora te invito a participar. Escríbenos en los comentarios qué tormenta estás enfrentando hoy, para que podamos orar juntos como comunidad de fe. Recuerda, no estás solo en medio de las olas. Jesús sigue diciendo: «Ánimo, soy yo. No tengas miedo». El día había estado lleno de multitudes, enseñanzas y milagros. Al caer la tarde, Jesús les dio una orden clara a sus discípulos: «Suban a la barca y adelántense al otro lado del mar». Mientras ellos obedecían, el Maestro se apartó solo al monte para orar, como solía hacer en comunión con el Padre. Al principio, el viaje parecía sencillo. El mar de Galilea estaba en calma y la luna iluminaba el camino de los discípulos. Conversaban entre ellos, recordando los milagros del día, sin imaginar que estaban a punto de enfrentarse a la prueba más aterradora de sus vidas. Repentinamente, el viento comenzó a soplar con violencia. Las nubes cubrieron el cielo, ocultando la luz de la luna. El agua se agitaba como si una fuerza invisible quisiera volcar la barca. Los pescadores, acostumbrados a los caprichos del lago, comprendieron que no era una tormenta común. Las olas comenzaron a golpear con furia los costados de la embarcación. El agua entraba sin piedad, mojando sus túnicas y dificultando cada movimiento. Algunos trataban de remar, otros de achicar el agua con las manos, pero nada parecía suficiente. El miedo creció en sus corazones. Aunque eran hombres fuertes y experimentados en la navegación, aquella noche la naturaleza se levantaba como un gigante indomable. Y, lo más doloroso, Jesús no estaba allí con ellos. El cansancio se apoderó del grupo.
Sus brazos temblaban de tanto remar sin avanzar. La tormenta rugía y en medio de la oscuridad más profunda, la esperanza parecía desvanecerse. Algunos pensaban en sus familias, convencidos de que nunca volverían a verlas. Era la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la madrugada, cuando el alma se siente más vulnerable. El mar, la tormenta y la oscuridad se habían convertido en una prisión sin salida. El silencio de Dios parecía ensordecedor. De pronto uno de los discípulos señaló hacia las aguas. Allí, entre la bruma y las olas embravecidas, una figura comenzó a acercarse caminando sobre el mar. El terror se apoderó de todos. «¡Es un fantasma!», gritaron, convencidos de que la muerte venía a buscarlos. La desesperación se mezclaba con el asombro. Ninguno podía concebir que aquello pudiera ser real. Sus corazones golpeaban en el pecho y por un momento creyeron que la tormenta había quebrado sus sentidos. Pero entonces una voz clara, fuerte y llena de paz atravesó el estruendo del viento y el rugido de las olas. «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo!». Era la voz inconfundible del Maestro y esas palabras comenzaron a encender una chispa de esperanza en medio del caos. El corazón de los discípulos seguía temblando entre el miedo y el asombro. La tormenta rugía con furia, pero las palabras de Jesús flotaban sobre el caos como un faro de calma. «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo!». Aquella voz no podía ser confundida con ninguna otra. Entre todos los hombres en la barca, Pedro fue el primero en reaccionar. Su espíritu impulsivo, siempre deseoso de comprobar lo imposible, se adelantó al silencio de los demás. Con voz temblorosa, pero cargada de una osadía única, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Hubo un murmullo de sorpresa entre los discípulos. ¿Cómo podía Pedro atreverse a pedir semejante cosa en medio de la tormenta? ¿Acaso no bastaba con que Jesús estuviera allí? Pero Pedro no quería simplemente contemplar el milagro. Quería participar en él. Jesús, con esa mezcla de ternura y autoridad divina, respondió con una sola palabra que resonó como una orden celestial: «Ven». Ese «ven» atravesó el alma de Pedro como una espada de fuego, llamándolo a hacer lo imposible, a desafiar lo que la lógica dictaba, a caminar en lo sobrenatural. Sin pensarlo 2 veces, Pedro se aferró al borde de la barca. El viento le golpeaba el rostro, el agua le salpicaba los ojos, y la incredulidad de sus compañeros lo rodeaba como un manto pesado. Pero había algo más fuerte que todo eso: la voz del Maestro. Con un salto decidido, Pedro dejó atrás la seguridad de la barca. Por un instante eterno, el tiempo pareció detenerse. Sus pies tocaron la superficie del mar, y en lugar de hundirse, encontró firmeza donde solo debía haber abismo. Los discípulos quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Pedro caminaba sobre las aguas, avanzando hacia Jesús, con pasos inseguros, pero llenos de fe. El imposible se había convertido en realidad ante sus propios ojos. Cada ola que intentaba levantarlo, cada ráfaga de viento que lo golpeaba, era un recordatorio de que humanamente era imposible lo que estaba sucediendo. Sin embargo, mientras sus ojos permanecían fijos en Jesús, el milagro continuaba. El rostro del Maestro brillaba con una calma inexplicable, como si el mar mismo estuviera bajo su control absoluto. Y Pedro, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que estaba siendo sostenido no por sus fuerzas, sino por la palabra que lo había llamado. Paso tras paso, Pedro avanzaba hacia la presencia de aquel que tenía poder sobre la tormenta, sobre el mar y sobre el miedo mismo. En ese momento, descubrió que la fe no consiste en quedarse seguro en la barca, sino en atreverse a caminar hacia Jesús, aun cuando todo alrededor grite que es imposible.
El rugido del mar se intensificaba a mi alrededor, y aunque mis pies seguían firmes sobre el agua, un pensamiento comenzó a nublar mi mente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso es posible que un hombre camine sobre el mar? Por un instante, mis ojos dejaron de mirar al maestro y se desviaron hacia las olas. Eran enormes, negras, como muros líquidos que amenazaban con aplastarme en cualquier momento. El viento me golpeaba con tal fuerza que apenas podía mantenerme erguido. El temor, ese viejo enemigo que tantas veces me había paralizado, se infiltró en mi corazón como veneno. Cada ráfaga parecía susurrarme: «Vas a hundirte, Pedro. Este milagro no puede durar. No eres digno de caminar junto al Hijo de Dios». Sentí que la superficie bajo mis pies se volvía inestable. Lo que antes era firmeza sobrenatural comenzó a convertirse en agua movediza. Mis piernas temblaron y el pánico se apoderó de mí como un monstruo invisible. El mar, que momentos antes me sostenía, empezó a tragarse mis pasos. El agua fría subió hasta mis tobillos, luego hasta mis rodillas, y comprendí con horror que estaba hundiéndome. El milagro se deshacía frente a mis propios ojos. «¡Señor, sálvame!», grité con todas mis fuerzas, mi voz desgarrada por el miedo y el rugido de la tormenta. Era un clamor desesperado, nacido de la certeza de que, sin él, estaba perdido. En medio de mi angustia, vi la mano de Jesús extendiéndose hacia mí. Sus ojos, llenos de compasión, no mostraban enojo ni reproche, sino una ternura infinita. Su voz atravesó mi caos interior. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto su mano tocó la mía, todo cambió. Una fuerza inquebrantable me levantó del abismo. El agua que me tragaba retrocedió y volví a estar de pie sobre las olas, sostenido no por mi fe débil, sino por el poder del Maestro. Caminamos juntos hacia la barca y con cada paso sentía que su presencia disipaba mi miedo. El mar seguía rugiendo, pero dentro de mí había una calma que jamás había experimentado. Era como si el mundo entero pudiera desplomarse, y aún así, estando con él, nada podría derribarme. Cuando finalmente subimos a la embarcación, comprendí algo que jamás olvidaría. La duda puede hundirnos, pero un solo grito sincero hacia Jesús basta para salvarnos. La fe no consiste en nunca temer, sino en clamar al único que puede extender su mano en medio de la tormenta. Apenas Jesús y yo pusimos un pie dentro de la barca, algo sobrenatural sucedió. El viento que antes rugía con violencia cesó de golpe, como si hubiera obedecido una orden silenciosa. Las olas que amenazaban con destruirnos se apaciguaron, transformándose en un manto de cristal que reflejaba la luz de la luna. El contraste fue tan abrupto que por un momento nadie en la barca se atrevió a hablar. El silencio no era ausencia de sonido, sino una presencia sagrada que llenaba cada rincón. El mar entero parecía rendirse ante el poder del Maestro. Yo aún respiraba agitado, con el corazón golpeando en mi pecho por la experiencia de haberme hundido y sido rescatado. Sentía la calidez de la mano de Jesús, todavía aferrada a la mía, como si quisiera recordarme que su poder es mayor que mis debilidades. Los discípulos nos rodearon con rostros incrédulos. Habían visto muchos milagros, enfermos sanados, demonios expulsados, panes multiplicados. Pero esto era diferente. Esta vez, el milagro había ocurrido en medio de ellos, en medio de la tormenta que compartíamos todos. Uno a uno, comenzaron a arrodillarse dentro de la barca. Nadie necesitó decirnos qué hacer. Nuestros corazones sabían que estábamos ante la presencia del Hijo de Dios. La tormenta exterior había cesado, pero lo más asombroso era que la tormenta interior en cada uno de nosotros también se había calmado. «Verdaderamente eres el Hijo de Dios», murmuró uno de mis hermanos con lágrimas en los ojos.
Aquellas palabras no eran una simple declaración, sino una confesión profunda, nacida de lo que habíamos experimentado en carne propia. Yo, todavía empapado por las aguas, no podía dejar de llorar. No eran lágrimas de miedo, sino de gratitud. Había descubierto que mi fe era pequeña, que mis dudas eran grandes, pero que su amor y su poder eran infinitos. Jesús permanecía en silencio, contemplándonos con una sonrisa llena de ternura. No necesitaba explicaciones ni reproches. Su sola presencia era suficiente para llenarnos de una paz indescriptible, una paz que no venía del mar en calma, sino del cielo mismo. Mientras la barca avanzaba suavemente hacia la orilla, nos mirábamos unos a otros con una certeza que antes no teníamos. Nada ni nadie podría separarnos del Maestro. Habíamos visto lo imposible con nuestros propios ojos. Él no solo caminaba sobre las aguas, sino que tenía autoridad sobre la creación entera. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Galilea, aprendimos que la fe verdadera no consiste en evitar las tormentas, sino en confiar en aquel que puede calmarlas con un simple gesto de su mano. Y con esa certeza, nuestros corazones quedaron en perfecta calma, como el mar que se rendía a su voz. Con el paso de los días, aquella noche en el mar de Galilea no dejó de resonar en mi corazón. No fue solo un recuerdo de miedo y salvación, sino una lección viva que continuaba hablándome en cada momento de mi vida. Comprendí que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de mirar a Jesús aun cuando las aguas rugen. Mi error no fue dudar, sino apartar mis ojos de Él para fijarlos en la tormenta. Ese instante de distracción bastó para hundirme. Sin embargo, lo más hermoso fue descubrir que aunque yo fallé, Jesús no me soltó. Sus manos fuertes me recordaron que su gracia siempre es mayor que mi fragilidad. Él no me exigió perfección, me ofreció amor incondicional. Cada vez que vuelvo a pensar en el mar embravecido, escucho en mi interior aquella voz suave pero firme. ¿Por qué dudaste? Y ya no lo percibo como un reproche, sino como un llamado a crecer, a confiar más profundamente en quien nunca falla. Comprendí también que las tormentas no son castigos, sino escenarios donde Dios revela su gloria. Si el mar hubiera estado tranquilo, nunca habría tenido la oportunidad de caminar sobre las aguas ni de experimentar la mano salvadora del Maestro. El milagro no consistió únicamente en que yo diera unos pasos sobre el mar. El verdadero milagro fue que Jesús se manifestó en medio de nuestra vulnerabilidad. La fe se fortalece no en la calma, sino en el caos, donde descubrimos que no estamos solos. A partir de entonces, cada dificultad de mi vida se transformó en una invitación a recordar aquella noche. Cuando el miedo intenta gobernarme, vuelvo a ver el rostro de Jesús extendiendo su mano, y mi corazón encuentra paz en medio del peligro. Esa experiencia también cambió la manera en que anunciamos el Evangelio. Ya no hablábamos de un maestro sabio solamente, sino de aquel que tiene poder sobre los mares, sobre el viento y sobre la duda humana. Nuestra predicación nació de la experiencia de haberlo visto reinar en la tormenta. Con el tiempo entendí que lo que vivimos en la barca no fue solo para nosotros, sino para todos los que alguna vez se sienten ahogados en sus luchas. Jesús sigue caminando sobre las aguas de la desesperanza de cada ser humano, dispuesto a extender su mano a quien clama con fe. Así, la enseñanza eterna del milagro es clara. La fe no evita las tormentas, pero asegura que nunca estaremos solos en ellas. Y mientras existan mares agitados en la vida de los hombres, el recuerdo de aquella noche seguirá proclamando que en Jesús encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La experiencia de Pedro caminando sobre las aguas es más que un relato de fe y duda.
Es un recordatorio eterno de que la vida cristiana se vive en medio de mares agitados. Como Pedro, muchas veces nos sentimos impulsados a salir de la barca, a dar pasos de confianza hacia Jesús. Pero también, como Él, experimentamos el peso de los vientos, la amenaza de las olas y la fragilidad de nuestra fe. Sin embargo, lo más importante no es cuánto podamos resistir por nuestras propias fuerzas, sino el hecho de que Jesús siempre está ahí, extendiendo su mano para sostenernos. Esta historia nos enseña que la fe verdadera no consiste en evitar las tormentas, sino en caminar con los ojos puestos en Cristo a pesar de ellas. Cada paso fuera de la barca es un acto de entrega, una confesión de que nuestras seguridades humanas no bastan. Y cuando el miedo intenta hundirnos, descubrimos que la gracia de Jesús es más firme que cualquier ola, más fuerte que cualquier viento. Él no nos reprende por dudar, sino que nos invita a crecer en confianza y a aprender a depender de su presencia constante. El mar que quiso tragarse a Pedro se convirtió en el escenario de su encuentro más íntimo con el Salvador. Así también, nuestras pruebas pueden transformarse en los lugares donde más claramente vemos la fidelidad de Dios. Hoy, la voz de Jesús sigue resonando. Ven, es un llamado a confiar, a dejar la barca de la comodidad y a caminar hacia Él. Aunque la tormenta ruja, en su mirada encontramos paz, en su mano hallamos seguridad y en su amor descubrimos la fuerza para seguir adelante.